Lucas 24, 13, versículo 13 al 35. Y vamos al camino de Emaús. Amén. En nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, un buen nombre para su hijo, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, haciéndose el loco, como diría el Boyambuaricua. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como la habían reconocido al partir el pan. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que hemos leído en esta mañana, Señor, y que va a ser predicada, Señor, sobre mis labios. Yo te pido, Señor, que me utilices, Padre, que abra los corazones espirituales, Señor. Los corazones de piedra conviértelos en corazones de carne, y afina los oídos de aquel que le escuche, para que traiga bendición y convicción de pecado a su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Viva el nombre del Señor. Hermanos, hoy nos acercamos a uno de los relatos, ¿verdad?, más humanos y al mismo tiempo más teológico de todo el Evangelio de Lucas. Es la historia de dos hombres que caminaban en dirección equivocada. Y hago el paréntesis. Dice, ¿verdad?,
que eran 2 discípulos, pero no sabemos si eran 2 discípulos en realidad, ¿verdad? Pero ellos iban caminando en la dirección equivocada. Se supone, ¿verdad?, que físicamente iban camino a Emaús, pero espiritualmente ellos se estaban alejando de Jerusalén. El Dios que acababa de obrar la mayor victoria de la historia, para ellos esa historia había terminado ahí. El tercer día, ¿verdad? Era el tercer día de la crucifixión. El mundo parece haber ganado. El maestro está muerto, decían ellos. Y estos discípulos personificaban la desilusión espiritual. Caminaban con el rostro caído. ¿Por qué? Porque sus sueños murieron en aquella tumba. Pensaron que Jesús era el libertador. Habían visto sus milagros, habían visto su autoridad, habían presenciado esa entrada triunfal de la que nos habló el pastor José el domingo. La habían visto, pero ellos estaban cegados espiritualmente. Ocurrió lo impensable para ellos. Jesús fue arrestado, Jesús fue condenado y Jesús fue crucificado. Amado, vivimos en una cultura que idolatra las emociones y muchos evalúan su fe basándose en cómo me siento hoy, cómo voy a estar hoy. Pero este pasaje que acabamos de leer, amado hermano, nos enseña que la tristeza puede convertirse en un velo que nos impide ver a Cristo. El pastor Miguel Núñez decía en una ocasión: nuestras crisis no son por falta de información, sino por falta de fe en la revelación que ya tenemos. Y muchos no sabemos las Escrituras, sabemos todas las historias habidas y por haber. Yo no sé si usted se ha sentado a hablar con una persona que quizás es inconversa, no le sirve al Señor y se sabe toda la Biblia. Tú le vas a decir algo y te lo contesta. No es lo mismo que yo me sepa la palabra de Dios a que yo la viva, a que yo tenga esa fe. Si yo no pongo mi fe en acción, sigue siendo una historia para ti y para mí. Hoy vamos a entender que Jesús se acerca a nuestra tristeza para reescribir una nueva historia. ¿A través de qué? A través de su palabra. Y vamos entonces a hablar cuando Lucas escribe, ¿verdad? Está escribiendo, vamos a ver el contexto histórico, ¿verdad? De esta historia y al literario. Cuando Lucas está escribiendo aquí, está bajo vemos a Jerusalén bajo ocupación romana, ¿verdad? La ejecución de Jesús fue una trampa política, fue una trampa social. Para estos hombres Jesús era el que iba a redimir a Israel. Él murió y su esperanza de libertad política también. Vemos que Lucas coloca este relato después del anuncio de la tumba vacía. Anunciaron, ¿verdad?, que la tumba estaba vacía. Pastor José leyó los primeros versículos ahorita. Van hablando estos muchachos, las mujeres ya han dado la noticia de la resurrección, pero estos hombres preferían confiar en su dolor que en el testimonio del milagro que había ocurrido. Ya la resurrección era una realidad histórica, pero ellos seguían en su confusión. Y ahí vemos entonces cuando comienza este capítulo, donde dice: aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, y aquellas cosas que habían acontecido, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús estuvo con ellos caminando en todo tiempo, como camina con usted y conmigo, y muchas veces no nos damos cuenta.
¿Por qué? Porque estamos cegados espiritualmente. Mientras estos dos discípulos están discutiendo sus expectativas derrumbadas, van hablando de todo lo que había ocurrido: la traición, la crucifixión, sus expectativas mesiánicas que estaban derrumbadas, amado hermano. Y Jesús mismo se acerca y mira lo que dice el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No era una ceguera física, era una ceguera provocada por el dolor y provocada por la incredulidad que estos discípulos tenían. Y muchas veces nos sucede a cada uno de nosotros. Amado hermano, ellos hablaban de Jesús en pasado. Nosotros esperábamos que Él fuera. Para ellos Jesús era una biografía terminada, no un Señor que estaba presente. Ellos conocían los hechos, pero no estaban comprendiendo el significado de lo que estaba sucediendo. Amado, el problema no es la falta de información. El problema es la falta de fe para que podamos procesar la realidad espiritual a través de la verdad de Dios y no de los prejuicios personales. Aleluya. Y esto ocurre también con nosotros. Muchas veces ocurre con nosotros. A veces estamos tan concentrados en nuestros problemas, en nuestras pérdidas, en nuestras decepciones, que no nos damos cuenta que Cristo está caminando con cada uno de nosotros en el camino. A veces usted ora: Dios, ¿dónde tú estás? No te veo. ¿Qué pasa? Me dejaste. Estoy en el desierto. Tú no caminas conmigo. Dios mío, en la misma cruz él mismo, ¿verdad? Él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo. Nosotros también lo decimos. No somos perfectos. Lo decimos. Así que la verdad de Dios, la verdad del camino, nos dice y nos enseña que sus discípulos estaban en una confusión. El resucitado comienza entonces ahora a decirle la verdad. Y vemos, ¿verdad?, el versículo siguiente. Vamos a observar cómo actúa Jesús. Él no llega con trompetas, Él no llega con caravana, Él no llega haciendo mucho ruido. Él se infiltra en su conversación para diagnosticar un verdadero problema en sus corazones. Y dice: oh insensato, lanza una firmeza amorosa, bien amorosa. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero hermano, vamos a notar que Jesús no dice que son ignorantes. Usted y yo tenemos una jerga puertorriqueña bien buena, pero Jesús bien fino. Noten que no dice que son ignorantes, sino le dice que son tardos de corazón. Y hermano, en la realidad su problema no era intelectual, su problema no era de letras, su problema era espiritual, como muchos de nosotros muchas veces hemos tenido problemas espirituales. Y como quizás aquí hay alguien sentado que lamentablemente tiene un problema espiritual y es que no se ha dado cuenta de que Jesús camina con él, que Jesús resucitó ya, que Jesús vive en medio de nosotros y que está dispuesto a acompañarte en tu situación, a acompañarte en tu problema y a decirte: mira, puedes verme, estoy a tu lado, no te he dejado solo. Y si tú estás hoy aquí es porque hay esperanza y porque tú crees que Jesús puede hacer algo en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Ellos estaban tristes. Ellos estaban muy tristes. Habían editado la Biblia a su conveniencia, ¿verdad? Olvidando que el Mesías tenía que padecer, y lo dijo, tenía que padecer para luego poder entrar a su gloria. Pero vemos entonces los versículos más adelante y nos da la mejor teología que Lucas nos puede enseñar en esta historia. Jesús comienza desde Moisés y todos los profetas declarando lo que decían las Escrituras. Dice ese versículo 27:
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde el Antiguo Testamento te está apuntando a Cristo, amado. Él explicó que Él era el Cordero del sacrificio, y eso lo vemos en Génesis. Después en Levítico nos dice que el cumplimiento del sistema del sacrificio. Y luego en Isaías 53 que nos dice que Él es el siervo sufriente. Desde el Antiguo Testamento viene anunciando que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. La verdadera fe, amada iglesia, no se basa en cada experiencia emocional que yo vaya a tener, que van, que vienen, sino se basa en la correcta comprensión de la palabra del Señor. Y hoy día lamentablemente tenemos un problema, y es que no vamos a las escrituras, no vamos a la palabra. Hay una mala interpretación de la palabra. Muchas veces queremos poner la palabra a nuestra conveniencia, pero ¿sabes qué? Dios nos dejó la palabra, nos dejó una guía, unos pasos, unos mandamientos y unos estatutos para que usted y yo los siguiéramos. Y a estos dos muchachos se le olvidó lo que decía la palabra, lamentablemente. ¿Y sabes qué? En la transición, ¿verdad?, de que ellos van ahí, Jesús les muestra que la cruz no fue un accidente, que la cruz no fue una tragedia, que la cruz no fue algo improvisado, sino les dice a cada uno de ellos que Él era el Mesías. Y entonces sus mentes estaban comenzando a entender la verdad bíblica que había, ¿verdad?, en este suceso. Dice, llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. Jesús se hizo el loco, como dirían por ahí. Y aunque sus mentes, ¿verdad?, estaban así, el conocimiento intelectual era necesario, pero estaba a punto de llegar ese, ¿verdad?, suceso cuando Él se reunía con ellos. Y del versículo 28 al 32, ¿verdad?, vemos que al llegar a Jesús, hace como que va más lejos, esperando ser invitado. Él no era entrometido, Jesús es un caballero. Si usted le invita a entrar, Él entra. Si no, Él se queda. Y entonces aquí es que ocurre lo significativo. Cuando se sientan en la mesa, ocurre un intercambio de roles. El invitado se convierte en el anfitrión y entonces repite aquella última cena y toma Jesús el pan, lo parte, da gracias, ¿verdad?, y se los da. ¿Y qué sucedió en ese momento? Sus ojos espirituales son abiertos. Dice la Escritura, entonces le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Entonces ahí es que vemos que sus ojos físicos son abiertos en ese instante, amada iglesia. Y esa es la fracción del pan donde ellos lo reconocen. Pero noten lo que ellos dicen después. Dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? La exposición de la palabra preparó ese terreno para el reconocimiento del Señor. El corazón arde por la verdad. El corazón ardía para ellos reconocer que era el Mesías, que Él dijo que volvería, que Él tenía que padecer para poder resucitar el tercer día y reinar. Así que esa exposición de la palabra es la que va preparando el terreno, la que abre los ojos espirituales por la revelación de la palabra, y esta palabra se vuelve carne en nuestra vida diaria. El conocimiento se transforma en adoración, y cuando esto sucede, cuando usted y yo reconocemos a Cristo, todo el panorama cambia. ¿Por qué? Porque reconocemos a Cristo cuando su palabra es expuesta fielmente.
Y aquí se lo hemos repetido sin número de veces. Reconocemos a Cristo cuando su verdad transforma nuestro corazón y cuando usted y yo vivimos en comunión con Él. Y aquí lo practicamos viernes, lo practicamos domingo, lo practicamos en la casa de oración, lo practicamos en los ministerios de misericordia y ahí crecemos nosotros como iglesia también. Entonces, ¿qué tú vas a hacer o qué tú haces cuando te das cuenta que el Rey está vivo? Arde en nuestro corazón. No puedes quedarte sentado. El ardor en el corazón se convierte en pies que quieren correr a anunciar las nuevas buenas de salvación. Anunciar que el Rey vive. Que el Rey está vivo. Que era verdad lo que decían las mujeres. No está ahí. Esto está vacío. Porque Él resucitó. Ya no le encontraron ahí porque ya Él había resucitado. Y un encuentro con el Cristo resucitado no puede terminar en silencio. Siempre ocurre una transformación. Y esa transformación pone en nosotros una misión. Y esa misión es que tenemos que salir a decirle al mundo que el Rey vive, que el Rey ha resucitado, que hoy reina en medio de nosotros y que está aquí para caminar contigo en tu dificultad, en tu problema y que tú no estás solo, pero tú necesitas a un Salvador. Y ese Salvador es el Cristo resucitado. Oh, qué lindo es el Señor. Así que, versículo 33 dice que ellos no se podían quedar en silencio. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Amado, si vemos este viaje de estos hombres, comenzó en tristeza, comenzó en frustración, comenzó en desánimo y termina en una carrera de alegría, porque rápido fueron a correr allá a Jerusalén a dar las buenas nuevas. A pesar de que era de noche, que el camino era peligroso, se levantaron inmediatamente a regresar a Jerusalén, a decir verdaderamente el Rey ha resucitado. La desilusión los había aislado, pero ahora la resurrección los reintegró a la comunidad. Y esa resurrección de Cristo que lo puso en la comunidad es la que hoy, amado amigo que me visitas, yo quiero decirte algo. Cristo vive. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Cristo quiere que tú entres a esta comunidad hermosa para Él acompañarte en tu camino, para Él decirte que perdona tus pecados, para Él decirte que no tienes que caminar solo esta carrera y que más allá de esta tierra hay un lugar hermoso, hay un lugar eterno que Dios ha preparado para aquellos que se arrepienten y lo reconocen como Señor y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué tú haces cuando reconoces y sabes que el Señor está vivo? Pues vamos a anunciar esas nuevas de gran gozo. Transforma nuestras vidas. El viaje se convierte en gozo. La desilusión los había aislado, pero ahora tienen gozo, ahora tienen, sus ojos espirituales fueron abiertos y esperamos que hoy los ojos espirituales de cada uno de nosotros sigan abiertos y podamos seguir llevando este mensaje. Un encuentro real con nuestro Señor siempre produce una misión. No puedes encontrarte con el Cristo resucitado y seguir viviendo igual, o seguir huyendo en dirección equivocada.
Yo no sé cuánto tiempo tú llevas huyendo en dirección equivocada, pero hoy tú llegaste a la Jerusalén. Hoy tú llegaste a un lugar de salvación. Hoy tú llegaste al lugar que no es por coincidencia, que no es por casualidad. Tú llegaste a este lugar para que tus ojos espirituales sean abiertos y para que tú entiendas y veas que Dios vive y quiere darte la oportunidad de que camines con Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué sucedió? Cuando llegan a Jerusalén, comienzan a proclamar con gran gozo: verdaderamente Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y ellos también tienen un testimonio que dar. Un encuentro con Cristo resucitado transformó su tristeza en misión. Ellos tienen un testimonio. ¿Por qué? Porque sus ojos habían sido cegados espiritualmente. No habían entendido que Jesús había resucitado. No habían visto que Jesús estaba a su lado. Jesús caminó a su lado en todo momento y no se habían dado cuenta. Hasta que sus ojos espirituales fueron abiertos. Y un encuentro con Cristo transformó su tristeza en una misión. Gloria al nombre del Señor. Amados, un encuentro con Cristo produce cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Hay un dicho popular que dice: si eres cristiano, que se te note. No podemos encontrarnos con el Señor resucitado y seguir viviendo de igual manera. No hay manera que se te note, que tú comiences a dar fruto de un hijo de Dios. El corazón que arde por el Señor comienza a convertirse en pies que corren para anunciar la palabra de esperanza y la palabra de salvación. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el camino de Emaús es el mapa de nuestra propia vida. Representa momentos donde cada uno de nosotros en algún momento hemos pensado que Dios nos ha abandonado. Pero la realidad es que Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado a nuestro lado, más cerca que nunca. Y estos discípulos comenzaron el camino con el rostro caído porque pensaban que Él no estaba, que ya había terminado la historia, pero terminaron con el corazón ardiente. Terminaron con el corazón ardiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y no permaneció en la tumba. Por eso es que la historia continúa, porque Él resucitó. Él murió en la tumba, pero la tumba está vacía. Y si la tumba está vacía, amada iglesia, nuestra fe no es en vano. Nuestra esperanza es real. Y nuestras lágrimas no son el final de la historia. Tal vez también has estado con tristeza últimamente. Tal vez te has alejado de la comunidad. Tal vez tu corazón se ha enfriado por las cosas del Señor. Pero el Señor resucitado sigue caminando a tu lado. Y cuando su palabra abre nuestros ojos espirituales, nuestros corazones vuelven a arder. Y proponte que en esta mañana tu corazón vuelva a arder por el Señor. Tu corazón vuelva a arder por las almas que se pierden. Y que tú veas al Cristo resucitado en tu vida haciendo la voluntad del Señor, causando un efecto. Y hoy este pasaje nos deja 3 verdades vitales y estoy culminando. No quería ser muy extenso porque tenemos también la cena y los bautismos. Que los bautismos son consecuencia de que nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Y es el testimonio público de lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Y hoy llevamos como a 14 o 15 hermanos a las aguas bautismales. Yo no sé si eso es alegría,
Yo no sé si eso es gozo. Yo no sé si eso es testimonio y evidencia que Cristo vive en nuestras vidas y que nosotros podemos nacer de nuevo. Dejamos nuestra vieja criatura y comenzamos una nueva. Y 3 verdades vitales que nos deja este pasaje, amado. Podemos conocer la historia de Jesús sin entender el Evangelio. Qué fuerte. Usted puede conocer la palabra como yo comencé, ¿verdad? Este mensaje y no entender el Evangelio. No importa, hermano. No basta con usted saber, sí, pastor, yo sé que Jesús murió. Pero hay que creer que Jesús murió por ti, que Jesús murió por mí y que resucitó para nuestra victoria. No para que tú sigas viviendo igual, no para que tú sigas lejos de Él. Necesitamos ver a Cristo en toda la Escritura. Amado, si usted y yo, si la lectura bíblica no te lleva a admirar a Jesús, estás leyendo letra muerta. Estás leyendo un libro más. ¿Por qué? Porque toda la Biblia apunta a Él. Y solo Cristo puede abrir nuestros ojos. La fe es una obra de Dios en el corazón que quema nuestra duda. Así que el camino de Emaús no es solamente una historia antigua. En muchos sentidos es nuestra propia historia. Nuestra propia historia donde muchas veces caminamos confundidos, donde nuestras expectativas se rompen. Momentos donde parece que Dios está ausente. Pero este pasaje te trajo una verdad bíblica. Y es que Cristo camina contigo. Es que Cristo restaura nuestra fe a través de la Escritura, como a esos discípulos. Y cuando finalmente vemos a Cristo resucitado, nuestros corazones van a comenzar a arder. Y el mismo Jesús que estuvo con ellos en el camino está con nosotros hoy y se revela en su palabra. Cuando usted y yo lo vemos por fe, la tristeza se convierte en esperanza. La confusión se convierte en claridad. Ya tú no caminas cabizbajo. Ya tú no caminas triste, ahora tú caminas con la fe en alto. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un representante de Dios. Así que, amada iglesia, si hoy caminas con el rostro caído o te has alejado de la comunidad por decepción, recuerda que tu tristeza tiene fecha de caducidad. Tu tristeza tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el maestro de Emaús camina a nuestro lado. No permitas nunca permita que tus sentimientos editen la soberanía de Dios. Hoy la pregunta es sencilla. ¿Hacia dónde estás caminando? No sigas caminando lejos de Jerusalén. No sigas caminando en contra de lo que dice la Escritura. Vuelve al Cristo de las Escrituras. Deja que la palabra encienda tu corazón. Deja que sal de ahí declarando como estos discípulos con gozo: verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Verdaderamente hoy mis ojos espirituales son abiertos. No es el Jesús que lo saco cuando me conviene y cuando no lo meto en el bolsillo, no. Es el Jesús que murió en aquella cruz, despojándose de toda gloria, haciéndose semejante a ti, a mí. Por nuestros pecados murió en aquella cruz. Y la historia hubiera sido distinta si no hubiera resucitado. Pero Él resucitó.
y hoy está en medio nuestro. Así que, amigo que me escucha, hoy celebramos Domingo de Resurrección. Hoy celebramos que Cristo resucitó. Pero también la resurrección nos confronta con una realidad. Significa que Él vive y que reina. Significa que un día usted y yo compadeceremos delante de Él. Y la buena noticia del Evangelio es que Cristo resucitó también. El Cristo que resucitó también salva. La cruz nos dice que hay perdón para los pecadores. La cruz me dice que hay perdón y el perdón es real. La tumba me dice que hoy es día de salvación. Por eso la pregunta no es simplemente si creemos que Jesús resucitó. La pregunta es ¿dónde tú has puesto tu fe? ¿Tú crees en el Dios de esa palabra? ¿Dónde tú has puesto tu fe? Porque todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confía en Cristo, Él le da perdón, Él le da vida nueva, Él le da un nuevo rumbo y Él le da la esperanza de resucitar con Él en aquella mañana gloriosa. Los beneficios son muchos. Cristo te ofrece salvación. ¿Qué te ofrece el mundo? Perdición, placeres, agonía. Y lamentablemente, tú decides dónde vas a pasar tu eternidad. Hoy tú puedes decidir. Pero cuando Cristo venga, si tú no te arrepentiste, lamentablemente al lugar que vas a ir no está Dios. Y ahí no puedes decirle: Dios, ayúdame, Dios, sálvame. Porque Él no está ahí, Él no pertenece ahí. Ni nosotros vamos a estar ahí porque nos estamos preparando para irnos con el Señor. Así que hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación y hoy yo quiero preguntarte. Yo quiero preguntarte si hoy tú estás caminando en el camino correcto. Si hoy tú estás caminando a Jerusalén o estás caminando al lado contrario. Dios quiere salvación para tu vida.